Bueno, buenas tardes, queridas amigos y amigas. Seguimos en este maratón por el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrando, conmemorando, recordando, resistiendo por los derechos humanos de nuestro país. En este panel nos acompañan María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua. Buenas tardes, María Teresa. Y Buenas tardes, tenemos Wendy. a Odolegi Miller, representante de la costa Caribe Sur de nuestro país. Hola, Wendy. Entonces vamos a comenzar con las dos panelistas que tenemos en este momento para hablar sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en nuestro país, la realidad en la que nos estamos enfrentando, los desafíos que tenemos. Así que vamos a tener una presentación por parte de María Teresa Blandón, cerca de unos 15 minutos, sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en Nicaragua, y posteriormente seguimos con Doley para ver la mirada de la costa Caribe. Gracias, María Teresa. Te dejo la palabra, bienvenida, y nuestra admiración también por tu trabajo a vos y a Doley. Te dejo la palabra, María Teresa. Gracias, Wendy. Bueno, quiero decir que la admiración y el agradecimiento es recíproco. Las organizaciones feministas también tenemos una profunda admiración por el trabajo que hace el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Hemos estado cerca de ustedes en este recorrido, que es un recorrido muy largo, muy anterior a abril 2018. Así es que gracias por todo lo que han hecho por Nicaragua y también por los derechos de las mujeres. Yo lo primero que quisiera decir, bueno, y también estoy muy contenta de estar con Dolin, que es una persona extraordinaria a la cual pues también admiro profundamente por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes e indígenas de la costa Caribe. Yo quisiera decir un par de ideas a manera de introducción. Bueno, primero quisiera colocar cómo es que veo digamos, el sustrato de los derechos humanos. Porque yo entiendo que son, bueno, todos entendemos que son expresión de un consenso universal, un consenso ético, profundamente ético, desde donde se aspira a tener, digamos, a hacer de este mundo un lugar habitable, un lugar donde todas y todos nos sintamos parte de una comunidad humana de la cual nadie, absolutamente nadie, puede excluirnos. Esto es un buen punto de partida porque esto también tiene que ver con que los derechos humanos constituyen una especie de límites en el ejercicio del poder y particularmente del poder que ejerce el Estado. Si los derechos humanos lo que dicen es deber del Estado tutelar, promover, proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de exclusión. Pero además, el Estado tiene como límite los derechos humanos en el ejercicio de su poder. Es decir, el Estado, aunque tenga el monopolio de la violencia, no puede actuar en ningún lugar de manera arbitraria. Tiene como horizonte, como marco de actuación, el respeto a los derechos humanos. Y bueno, también quisiera yo decir que en una perspectiva histórica, el Estado de Nicaragua lamentablemente no se ha destacado por ser respetuoso de los derechos humanos. Esto tenemos que decirlo. El tema es que ha habido momentos en la historia de nuestro país en el que hemos tocado fondo. Es decir, en el que nos hemos enfrentado a una
profunda crisis de, digamos, de derechos humanos. Esto nos pasó, por ejemplo, con Somoza, sobre todo en la última época, digamos, en el último periodo de Somoza de Baile, donde se generalizó la violación de los derechos humanos, que fue lo que lo llevó a perder legitimidad, a perder credibilidad y a apresurar su salida. Pero lo vivimos también en la década de los 80 y hay que tener una mirada autocrítica de eso, aún para quienes en aquel momento podíamos suscribir, digamos, las propuestas de la revolución. Tuvimos una larga década en los 80 de violación sistemática de los derechos humanos. Nosotras, por ejemplo, ahora en un programa de radio que tenemos afirmábamos esto, que en realidad al Frente Sandinista nunca le importaron los derechos humanos. Es decir, hay una larga lista de violaciones a los derechos humanos en contra de campesinos, de mujeres, de opositores, de la prensa independiente, que ocurrieron en la década de los 80 y que se están reeditando ahora. Ahora estamos en otro momento, en un nuevo momento de crisis de los derechos humanos, pero no empezó en el 2018. O sea, el 2018 fue la agudización de una crisis que se venía gestando, digamos, y de manera evidente. El tema es que era selectiva y entonces no aparecía esa violación de derechos humanos como una amenaza generalizada. Ahora sí, ahora la violación de derechos humanos aparece como una amenaza generalizada al conjunto de la sociedad. Me atrevería a decir que ni siquiera se salvan los simpatizantes del Frente Sandinista, como hemos visto, por ejemplo, a propósito de las presiones que reciben los trabajadores del Estado para hacer cosas que lesionan su dignidad y lesionan sus derechos. En el caso de las mujeres, nosotras ya veníamos de un viejo malestar y ustedes lo saben. Saben que en el año 98, el mismo año que ocurrió el huracán Mitch, la hijastra de Daniel Ortega e hija de Rosario Murillo, lo acusó al Daniel Ortega por abuso sexual prolongado. Era un abuso que se prolongó prácticamente por 2 décadas. Sabíamos las feministas que es lo que significaba en términos simbólicos, pero también en términos de políticas contra la violencia hacia las mujeres, lo que significaba que un abusador sexual fuese el presidente de la República. Entonces, claro, por las vísperas, nosotras sacábamos el día y no nos equivocamos. Desde que el Frente Sandinista regresó al gobierno, asistimos rápidamente. Tal vez lo más evidente fue eso, cuando otra gente no lo miraba, nosotros lo teníamos claro, una especie de ofensiva en contra de ciertos derechos de las mujeres. ¿Y cuáles eran? Y de las niñas. ¿Y cuáles eran los derechos que durante estos últimos, los primeros 2 periodos de gobierno del Frente Sandinista fueron más conculcados, más violentados por el Estado? Bueno, precisamente el derecho humano de las mujeres y de las niñas a vivir libres de violencia, de todas las formas de violencia, incluyendo, por supuesto, la violencia machista. Esta fue la primera estocada, ¿no? Que ha tenido, digamos, distintos momentos, ¿no? Primero la negativa a que se aprobara una ley, luego se vieron obligados a aprobar esa ley, pero la reformaron y la distorsionaron. Luego en el 2015 desmontaron las comisarías de la mujer. O sea, fuimos progresivamente retrocediendo en ese ámbito.
El otro ámbito de violación sistemática de derechos humanos tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Este régimen se opuso rotundamente a la educación sexual, por ejemplo, en las escuelas públicas, con argumentos bastante contrarios a los derechos humanos. En realidad no hizo nada por aplicar la guía que se aprobó para ese fin. Y luego, prontamente fue el primer acto, penalizó de manera absoluta el aborto terapéutico, que como sabemos estaba en nuestra legislación desde hacía más de 118 años, aunque en términos muy restrictivos. Pues bien, con el régimen Ortega Murillo se derogó primero se derogó esa referencia del Código Penal y luego se penalizó sin ninguna exclusión. El resultado, más bien sin ninguna excepción. El resultado fue terrible. O sea, el resultado fue que se obligó a decenas de mujeres, pobres todas, adultas y niñas y adolescentes, a cargar con embarazos de alto riesgo. Hay organizaciones no gubernamentales en Nicaragua que han documentado muertes maternas producto de no haber interrumpido un embarazo de alto riesgo. Y luego el propio tema de la maternidad. La maternidad voluntaria es un derecho humano. Nadie puede ser obligado a hacer lo que no quiere. O sea, y si una mujer no quiere embarazarse una vez o 5 veces o 10 veces, la Declaración de los Derechos Humanos reconoce que las mujeres tienen derecho a elegir sobre su capacidad reproductiva y sobre todos los ámbitos de su vida. Bueno, pues este fue un derecho conculcado tempranamente, con muchos subterfugios. No se asegura la distribución de métodos anticonceptivos seguros, no se da orientación a las mujeres, no se promueve el uso del condón, dejándole a las mujeres toda la responsabilidad o exponiéndola, y por si fuera poco, en los hospitales muchas veces los médicos se niegan a métodos quirúrgicos definitivos para evitar embarazo, aunque las mujeres lo soliciten. Bueno, junto a esto, no solo niegan el derecho de las mujeres a decidir, sino que imponen la maternidad por la vía de la violencia. Durante estos 14 años, el país se ha llenado de niñas violadas y embarazadas. Tenemos el deshonroso segundo lugar en América Latina y el Caribe de embarazos de niñas y adolescentes. Y cuando hablamos de niñas, hablamos del rango entre 10 y 14 años. Hubo un año, el 2015 creo, solo en el municipio del Tumalagalia, 500 niñas de 10 a 14 años salieron embarazadas. El Estado no hizo absolutamente nada, ni para investigar el abuso sexual, ni para proteger a esas criaturas de embarazos de alto riesgo y, por supuesto, de las consecuencias que tiene el que las niñas, se hagan cargo, digamos, de cuidar a otra criatura. Esta fue la otra, el otro gran retroceso. Las casas maternas se llenaron de niñas y adolescentes pobres. Luego hay una otra dimensión que para nosotras las feministas siempre fue muy, muy problemático, que tiene que ver con las brechas de desigualdad y cómo este régimen trató las necesidades de las mujeres pobres. Esto es terrible, el retroceso es terrible, porque la tónica del régimen Ortega Murillo fue la de engañar a las mujeres pobres, la de manipular las necesidades de las mujeres pobres con fines político-partidarios.
Esto lo hicieron con usura cero, lo hicieron con hambre cero, lo hicieron con las casas para el pueblo y lo siguen haciendo. Así es que ha habido, bueno, y un engaño atroz, ¿verdad? Por ejemplo, con el famoso bono productivo, pues terminaron haciendo cualquier cosa. Y terminaron también engañando a las mujeres que tenían allí una esperanza de por lo menos contar con algunos recursos para sobrevivir. Pero lo mismo hicieron con el programa Usura Cero. Luego crearon un fondo para mujeres rurales que no lo cumplieron a pesar de todos los esfuerzos que hicieron las organizaciones de mujeres rurales para poder acceder a tierras, que esto era una solución, digamos, bastante más sostenible que entregar un bono, digamos, de 600 pesos cada 2 meses a las mujeres pobres. En fin, y esto a nosotras nos parece que ha sido muy ofensivo y que además no ha resuelto, porque más del 44% de la población es pobre y en ese porcentaje la mayoría de pobres son mujeres, ¿no? Es decir, el Estado no hizo nada en serio para reducir los índices de pobreza. Y luego llegó abril, bueno, las feministas nunca dejamos de denunciar este tipo de violaciones a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres y de las niñas de los sectores más empobrecidos. Seguramente Dolín después ya va a hablar con mayor rigor y propiedad de lo que ha pasado en la costa Caribe. Por eso yo no digo nada, aunque también eso nos ha preocupado permanentemente. Y luego llegó abril y abril fue la crisis total, ¿no? Abril ya fue la debacle, fue ya la conculcación de todos los derechos ciudadanos, civiles, políticos, en fin, ya el espacio público se cerró definitivamente. A las organizaciones feministas ya pesó una prohibición total para cualquier marcha, se cerraron algunas organizaciones, se recrudeció el hostigamiento y la amenaza a las defensoras de derechos humanos, a las activistas feministas, que habíamos venido ya denunciando tales violaciones. Y claro está que las mujeres se convirtieron, sobre todo las mujeres jóvenes que participaron en las protestas ciudadanas de abril, se convirtieron en los blancos predilectos, no únicos, pero privilegiados de una violencia política con ribetes sexuales. Los organismos de derechos humanos, las defensoras, han documentado profusamente estos actos de violencia. Yo tengo que decir aquí que todas las dictaduras se han caracterizado, porque todas las dictaduras son, bueno, violentas, pero además son profundamente machistas. Entonces a la violencia política se le suma la violencia sexual. Las mujeres son los cuerpos privilegiados para esa violencia sexual. Entonces está documentado las violaciones, los manoseos, las amenazas de violaciones. Tenemos relatos de chavalas que la obligaron a ver cómo estaban violando a otras. Tenemos reportes de violaciones masivas que están documentados por los organismos de derechos humanos, en donde participaron policías y paramilitares o parapolicías, como le llaman. Incluso hay denuncias donde alcaldes sandinistas fueron partícipes de estos actos de violencia. Y por supuesto, secretarios políticos del frente, etcétera. Entonces, lo que tenemos aquí es una violencia generalizada, pero que en el caso de las mujeres tiene una connotación sexual. Y claro, cuando hablamos de las mujeres todas, incluyendo a las mujeres trans. Los relatos de las mujeres trans que han pasado por las cárceles son terribles, el nivel de humillación, de amenaza, de ridiculización,
para colocarlas en un lugar de vergüenza, para hacerlas sentir, digamos, mal, para aislarlas o para alentar la violencia de otros presos comunes, ha estado también a la orden del día. En fin, y luego tenemos por extensión la violencia que han sufrido las mujeres, que son de grupos opositores o que simple y sencillamente no son simpatizantes del frente o que tienen hijos en el exilio, hijo, hija o en la cárcel. El nivel de persecución, de amenaza, digamos, de hostigamiento que reciben por parte de la estructura, digamos, partidaria del Frente Sandinista es terrible. Y los impactos, por supuesto que son gravísimos. Y tienen que ver no solo con la satisfacción de las necesidades básicas, muchas han tenido que abandonar su empleo y no han encontrado otra manera para la sobrevivencia, pero también tiene que ver con un altísimo nivel de estrés. Es decir, en este país las mujeres están bregando con una carga inmensa que tiene que ver con la pobreza, con la crisis económica, con la pandemia, y tiene que ver con que el Estado se ha convertido paradójicamente en el principal violador de los derechos humanos. Es decir, lejos de ser la entidad que protege, que tutela, que amplía derechos, se convierte en una maquinaria que usando los recursos públicos viola derechos humanos. Creo que ya seguramente ya estoy en el tiempo, así es que por ahí me quedo. Gracias, María Teresa, por esa radiografía general de la situación de derechos humanos en nuestro país, particularmente de las mujeres, y no de ahorita, no de abril del 2018, sino desde antes, como ya lo decías, desde la época de Somoza, que recordabas, y cómo se han reeditado estas violaciones de derechos humanos cometidas en los 80 y ahora en la actualidad. Bueno, por ahora vamos a dejar la palabra a Dolane Miller, que nos va a compartir sobre esa mirada de la costa Caribe, cómo lo viven las mujeres en la región del Caribe de nuestro país, y compartirnos pues su valoración. También decirles que al final, un poco ya antes de cerrar este panel, vamos a tener el saludo de una de las víctimas beligerantes en estos años, que ha sufrido en carne propia la impunidad, y es el caso de Dina Carrión. Aida Carrión está presente viéndonos, escuchándonos también, y vamos a tener la oportunidad de escucharlas al finalizar el cierre del presente panel. Les dejo a Dolane Miller. Muchísimas gracias, Wendy. Es un honor realmente esta invitación, compartir con María Teresa. Saludos, abrazos a todas. Gracias, Wendy. Encantada de verla. Y realmente pues un saludo a los que están presentes. Es necesaria el tema de la mujer en el tema de los derechos humanos. Creo que es algo de forma permanente que no deja de identificarnos con causas que nunca terminan, especialmente cuando se trata de nuestro rol dentro de la sociedad, y especialmente cuando encontramos tantas barreras que para mí innecesarias, porque al final una sociedad que se compone de hombres y mujeres, más que todo identificada con una lucha de mejorar nuestro sistema de gobierno, de mejorar nuestras condiciones sociales, pero fundamentalmente encontrar esa alternativa donde hombres y mujeres pueden o podamos, ¿verdad?, encontrar mejores condiciones de vida. Cuando pensamos en nuestros hijos, nuestras hijas, y vemos que el sistema se reproduce a pesar de los esfuerzos que cada persona pueda hacer de manera individual para educar a sus hijos, para tener condiciones de vida un poco más posibles, ¿verdad?, para que nuestra sociedad pueda tener esa oportunidad de mejorar las condiciones en las cuales estamos. Quise más o menos identificar temas sobre los derechos de la mujer en el aspecto político.
¿Y por qué político? Porque pareciera que es un campo bastante difícil de incursionar, igual también en el tema económico, pero más o menos el tema económico, cuando vemos a mujeres, madres solteras, teniendo que lanzarse a buscarse la vida en condiciones bastante difíciles para ellas, pues el encaminarse a esas áreas de la subsistencia alimentaria de sus familias, como que se encuentra con obstáculos, pero la sociedad como que no las critica mucho. Pero cuando entramos a ver a la mujer en el campo político, y nosotros aquí en la costa Caribe, desde el proceso de autonomía, desde el proceso, por ejemplo, de la organización comunal orientada al proceso de la demarcación territorial, encontramos un conflicto y un problema bastante grave, porque estás tocando intereses donde el poder del Estado prácticamente reproduce un sistema machista bastante deplorable para la participación de la mujer. En la investigación pude encontrar, por ejemplo, que el derecho de la mujer de participar, por ejemplo, a la tierra, de participar en procesos de elecciones, en la costa Caribe no es nada nuevo. Estoy hablando inclusive de 1894, donde se veía que el sufragio de la mujer y el varón era igual, o sea, a partir de los 18 años. Y uno se pregunta, bueno, si eso estaba ahí desde hace siglo y medio, ¿por qué encontramos tantas barreras en la participación de la mujer en estos espacios de toma de decisión, especialmente en el contexto del poder? Y encontramos, pues, lógicamente, que la sociedad del Estado reproduce lo que la sociedad tiene y es un ciclo como que nunca se rompe. Y al abordar este tema de dónde se rompe el ciclo, uno piensa, bueno, en el sistema de educación. Deberíamos de tener un sistema de educación más acorde a nuestras necesidades, donde hombres y mujeres tenemos iguales de derechos para poder desarrollarnos y mejorar nuestras condiciones de vida. Pero allí se encuentra el problema fundamental. Desde la costa Caribe de Nicaragua, identificamos de que al encontrar dentro del Estado estos mecanismos y estos sistemas en donde prácticamente deja todo en manos de un grupo social, es decir, solo hombres tomando decisiones, gradualmente la mujer ha estado como que inmersa en otros temas donde prácticamente su espacio, prácticamente su derecho estaba siendo como que minimizado por el mismo hecho de que habían otras responsabilidades mayores. La crianza de los hijos, el hogar, especialmente cuando uno tiene, por ejemplo, otras personas dentro del hogar a quien atender, como los adultos mayores o una persona enferma. Lógicamente, esos espacios se vienen reduciendo porque pareciera que fuera una doble carga para asumir tantos roles dentro de una sociedad que no te va a permitir ni te da dar el espacio para poder expresar. Cuando encontramos, por ejemplo, que no me acuerdo exactamente qué año, la ley 50-50, por ejemplo, donde el Estado, el gobierno, a través de esta ley, abrió espacio para que la mujer pudiera tener iguales oportunidades que los hombres para optar a los espacios políticos, me parecía a mí que era como que una burla hacia la mujer, porque era como que llenar esos espacios para decir, ahí están ellas, pero en la práctica no lo encontramos. Y quisiera simplemente hacer esta observación en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y lo relaciono con esto porque el régimen obligó a la sociedad, ¿verdad?, en los procesos electorales, a elegir a hombres y mujeres en igual cantidades. Pero a la hora de la práctica encontramos de que esa relación hombre-mujer no era realmente una relación de equidad. Lo que encontramos era la reproducción camuflada del machismo dentro ahora de las esferas políticas y en el gobierno, en donde prácticamente permitía que la mujer fuera vista, mas sin embargo no respetada. La Asamblea Nacional, por ejemplo, nunca se me quita de la cabeza cuando veía a un Gustavo Porras
señalando con el dedo a la Raquel Dixon, que están en igualdad de condiciones, son diputadas, diputados y están en la Asamblea Nacional en la Junta Directiva, es decir, en igualdad de condiciones, y este señor regañándola como que fuera una niña. Eso me impactó, me molestó y me di cuenta de que realmente 50-50 no es una ley que nos da derecho, no es una ley que prácticamente nos va a respetar ese derecho, es una ley simplemente para demostrar al mundo que Nicaragua puede ocupar uno de los mejores lugares en equidad de género, en la ley, pero en la práctica encontramos de que se incrementó los femicidios. Este año llevamos aproximadamente 70. Desafortunadamente, después del huracán Iota, los 2 femicidios que ocurrieron en este mes de octubre-noviembre fueron en el Caribe Norte. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en medio de un desastre como lo que fue el Iota, vamos a encontrar todavía sistemas en donde la mujer está siendo afectada, violentada, las han matado, y es un sistema igual a como podemos ver en cualquier esfera de poder. O sea, la misma relación que podemos ver en la Asamblea Nacional, donde un Gustavo Porras regaña a una Raquel Dixon, una mujer negra, una mujer diputada, una mujer con todo el poder que debería estar en la Asamblea Nacional, siente o experimenta la misma violencia que puede suceder en uno de los hogares más vulnerables del país. Entonces, el derecho de la mujer no se puede reglamentar a través de una ley. El derecho de la mujer tiene que ser reglamentada a través de un proceso profundo de educación, sistemática, que pueda de alguna manera ir cambiando los modelos en que el Estado quiere mantenernos, pero que fundamentalmente encontrar de que la educación tiene que también estar directamente hacia hombres y mujeres para poder continuar este proceso que iniciamos, no solo a partir del 2018, sino también desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo mencionar de que los consejos regionales? Una de las primeras mujeres que llegaron al poder regional aquí en el Caribe Sur fue una señora Lourdes Aguilar, me acuerdo que fue del Partido Liberal, y fue una crítica bastante profunda, que por qué una mujer ocupaba ese rango tan alto como presidenta del Consejo Regional. Fue una crítica dura porque las mujeres, en este caso en la región sur, sentíamos de que por lo menos teníamos una interlocutora a ese nivel para poder expresar que era necesario ocupar más espacio. Es decir, de 45 concejales regionales, en ese entonces había solo como 10 o 12 mujeres, de un total de 45 más los 2 diputados, 47. Entonces, preguntábamos entonces dónde estaba la relación 50-50 en todo este caso. Ahora, en estos momentos, encontramos de que en algún momento había la presidenta, que era mujer del Consejo Regional, y la coordinadora de gobierno. Ahora el Frente Sandinista, pero detrás de ella veíamos las manos de los hombres que les decían qué es lo que tenían que hacer. Esas cosas es lo que nos dice de que nuestra sociedad necesita de una limpieza profunda con respecto a la relación hombre-mujer en la sociedad y en los espacios de poder. Porque solamente también ocupando los espacios de poder podemos de alguna manera hacer estas transformaciones que gradualmente nos va a permitir una sociedad más sana, una sociedad más, diría yo, abierta a evitar estos abusos que pueden existir, y que además de eso hayan los espacios de justicia para la costa caribe. Para la mujer en general. Yo quisiera hacer un énfasis en lo que ha significado la Corte Suprema de Justicia. Está una mujer, está Alba Luz Ramos, y es una mujer que ha estado en ese espacio por prácticamente más de 10 años.
Mas, sin embargo, no hemos encontrado justicia para la mujer dentro de estos espacios. La misma Policía Nacional, Aminta Granera, en su momento significaba también pues que pudiera haber existido un espacio para que la mujer, ya sea de cualquier parte del país, pudiera entender que la policía no pudiera estar cometiendo estos tipos de violaciones a los derechos humanos, a como bien lo hemos visto, ¿verdad?, en estos 3 años de crisis social. ¿Qué ha pasado con la policía? ¿Qué ha pasado con el sistema de justicia? Están reproduciendo el modelo que quiere el Estado, en donde la mujer encuentra dificultades tan grandes para poder alcanzar estos espacios de poder para, bueno, si es tan difícil, mejor me retiro, o que simplemente, ¿verdad?, nunca podamos llegar a ostentar el poder, porque detrás de esos espacios, por ejemplo, la presidencia de la Corte Suprema, o la presidencia de la Asamblea Nacional, o una presidencia del mismo gobierno, o en el caso nuestro, de los consejos regionales y las alcaldías, esos espacios siempre detrás habrá el partido político, que es la figura del hombre que prácticamente le indica y le orienta qué es lo que tiene que hacer. Entonces, quisiera simplemente mencionarte que en el tema de los derechos humanos, para la mujer negra, para la mujer indígena, para la mujer mestiza, tienen la misma connotación. Es decir, somos mujeres. Y como mujeres en cualquier espacio, ninguna de nuestros grupos étnicos tiene diferencia en este país en el trato de la mujer. Y eso lo podemos ver prácticamente, inclusive a nivel de nuestras comunidades, donde aun cuando existe una mayor participación de la mujer en estos espacios de organización comunal, también está el mismo patrón, ¿verdad?, que lleva la educación en nuestro país con respecto a la reproducción de los modelos de cómo debe conformarse la sociedad. Es decir, he visto y he estudiado un poco los elogios que ha tenido el gobierno de Nicaragua al tener en su legislación, ¿verdad?, una ley que puede permitir y dar a la mujer igual espacio de participación, mas sin embargo la práctica nos indica que no existe. ¿Por qué no existe? Porque lo podemos observar en las esferas políticas, podemos observarlo, por ejemplo, en el comportamiento social. Cada vez hay más mujeres que sufren agresión, hay más mujeres que son asesinadas, hay más mujeres con menos espacio, inclusive esta crisis sanitaria, por ejemplo, con el COVID, ¿qué es lo que encontramos? La mujer tiene una doble carga, llegar a la casa y encontrar de que, bueno, ya no tenés un trabajo porque hubieron muchos problemas económicos, entonces la mujer regresa a la casa, y luego viene la agresión, ¿verdad? Porque se regresa al patrón anterior donde el hombre, porque pone la plata en el hogar, entonces hay una sumisión, o debe haber una sumisión de la mujer, porque el hombre es el que está llenando ese espacio. Y tengo que mencionarlo de esta manera por el hecho de que a raíz del COVID-19, muchas mujeres que eran jefas de hogar y estaban fuera trabajando en barcos turísticos, tuvieron que regresar a la casa. Y regresar a la casa porque perdieron el trabajo, tuvieron que prácticamente ajustarse, adaptarse a nuevamente, ¿verdad?, a no tener un ingreso económico constante, y por lo tanto se ha visto también de que el efecto en ellas ha sido bastante difícil, ¿verdad?, porque es regresar nuevamente a ese espacio donde no había, donde anteriormente no había esa independencia económica, y se reproduce nuevamente el ciclo de violencia. Y por lo tanto, lo que sentimos fundamentalmente es de que en el tema de los derechos humanos de la mujer hay que identificar de que no importa qué legislación se tiene, si no hay una transformación de nuestra sociedad con respecto a la educación, con respecto a los sistemas de justicia que deben de ser
diría yo, no tanto como que favorables, sino que tienen que ser justos, donde la mujer pueda realmente encontrar un espacio donde hacer esta demanda. Y en el espacio político, que realmente es fundamental de que se logre de que su participación sea no solamente numérica, sino que también sea un espacio donde sus ideas, su forma de organización, su forma de aportar al desarrollo pueda ser directamente orientada al desarrollo social, económico y político del país. Entonces, en temas de oportunidades, creo que para ninguna mujer ni afrodescendiente, ni indígena, ni mestiza, para ninguna, ¿verdad? Tenemos mayores condiciones. Todas estamos prácticamente en la misma situación y desafortunadamente tenemos la misma lucha para lograr estos derechos. Gracias, Dolén, por esa presentación también y recordarnos que la igualdad de derechos no solamente va desde lo numérico, sino que tiene que ir más allá. Para introducir la siguiente pregunta, quiero compartir una información estadística de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, que presentaba en el informe 2015-2017 389 agresiones, y luego del marco de la crisis para acá, en el informe que presentaron al Comité de Derechos Humanos, registran 520 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos. Y creo que las defensoras ahí hemos sufrido distintos tipos de agresiones en el marco de esta defensa y acompañamiento a otras mujeres. Quisiera que nos pudieran compartir cómo podemos seguir enfrentando como estos desafíos, cuál es la perspectiva que tenemos las defensoras para continuar en esta labor por los derechos humanos de las mujeres en Nicaragua, por la democratización del país, por todas esas voces que cuando es alzada es reprimida en el actual contexto en el que nos encontramos. Por ahí creo que tendríamos como unos 5 minutos cada una para poder darle después pase a Ida. Bueno, a mí me gustaría decir que también eso es un problema histórico y Mesoamérica es un lugar muy peligroso para las defensoras y los defensores de derechos humanos. Y cuando digo de derechos humanos, incluyo los derechos de las mujeres, los derechos de los cuerpos disidentes, los derechos ambientales, el derecho al agua, por ejemplo, que ahora está también en riesgo en Nicaragua a partir de la reforma que hizo el régimen Ortega Murillo a la ley. En fin, Mesoamérica es un lugar en donde el Estado ve a las defensoras y defensores de derechos humanos como adversarios, porque son gobiernos autoritarios que actúan de espaldas a los derechos humanos. Es decir, son gobiernos que han instalado una cultura de impunidad frente a la violación de estos derechos. Entonces ven a los defensores y a las defensoras como enemigos, a los cuales hay que acallar, por las buenas o por las malas. Claro, el caso extremo que tenemos aquí es el asesinato de defensora en Honduras y en Guatemala. Por ejemplo, el caso emblemático de Berta Cáceres, pero por ejemplo las compañeras de Ofrane, que es una organización de mujeres negras en Honduras, también recientemente asesinaron a una de sus líderes y están en permanente hostigamiento. Guatemala también es un lugar, el Estado guatemalteco es muy hostil hacia las defensoras. Y Nicaragua no ha sido la excepción. Otra vez, desde que el Frente Sandinista regresó al gobierno en el año 2007, ya hubo una ofensiva en contra de las defensoras. Recuérdense de que hubo 9 activistas feministas
que durante 2 años estuvieron con un juicio pendiente por haber demandado la interrupción del embarazo de una niña que había sido víctima de abuso sexual. Recordémonos también del allanamiento a la oficina de El MAN, que creo que fue en el año 2008, jamás le regresaron, hicieron acusaciones infundadas, jamás le regresaron sus bienes, y las campañas de estigmatización. Es decir, la señora Rosario Murillo y los principales voceros, digamos, del Frente Sandinista han mantenido desde el día de su regreso al gobierno, han mantenido una campaña sistemática de desprestigio, de denostar a la activista, de acusarnos de todo sin ningún fundamento. Y eso se ha mantenido, o sea, eso ha sido una campaña permanente que tenía como objetivo debilitar al movimiento feminista y al movimiento de defensoras. Entonces, esa ha sido la tónica. Y luego también es cierto que durante todos estos 10 años, 11 años antes del estallido de abril, el gobierno, el régimen Murillo, nos expulsó del espacio público, es decir, no nos reconoce los derechos civiles y políticos que tenemos. Tenemos derecho a participar en el espacio público, tenemos derecho a ser consultadas sobre leyes y políticas que afectan al conjunto de la sociedad y de manera particular a las mujeres, pero se nos prohibió ese derecho. De hecho, los CPC y los gabinetes de familia tenían prohibido, fíjense ustedes, dar información a las organizaciones de defensora, a las organizaciones feministas. Y los policías, de cuando todavía existían las comisarías de la mujer, prohibían a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia machista, que dejaran participar o que se dejaran acompañar por defensoras de derechos humanos. Es decir, nos declararon enemigas del régimen, ¿no? Del gobierno del Frente Sandinista. Y ya esto es un problema grave. Pero claro, a partir de abril, todas estas formas estas expresiones de hostilidad, de estigmatización, pues se vieron potenciadas. Entonces nuestras organizaciones están siendo permanentemente asediadas, se han arreciado las campañas de desprestigio. La señora Rosario Murillo nos ha acusado, bueno, solo le hace falta acusarnos de terrorismo y de narcotráfico, pero seguramente ya cuando empiecen a aplicar la ley de regulación de agentes extranjeros ya vamos a alcanzar en ese lugar. Hay defensoras que han sido amenazadas directamente, que han sido perseguidas, algunas se han tenido que ir del país. A algunas compañeras les han quitado la nacionalidad. Bueno, el caso más emblemático es el de Ana Quirós. Y a otras la han amenazado con que si opinan sobre la situación de la crisis sociopolítica en el país, las van a sacar del país. Y evidentemente hay una, digamos, acciones deliberadas hacia ciertas defensoras que están cerca o muy cerca o han acompañado a las víctimas directas de la represión. Es decir, quieren dejar sola a las víctimas y quieren crear un ambiente de rechazo a las defensoras que justifique una nueva escalada de represión hacia ellas. Esto, bueno, por aquí me quedaría yo para que Dolén tenga la oportunidad también de decir. Bueno, quizás Dolén, unos minutos menos para darle paso a Ida, porque dicen que ya casi está cerca el siguiente panel. Claro, claro que sí. Y yo simplemente quisiera agregar de que me parece como que hay cierto temor. A raíz de que las mujeres incursionamos en la defensoría, hemos visto como que la represión hacia nuestro sector es como que más encauzado a hacer mayor daño, ¿verdad? Y digo de esta manera porque en la crisis
de abril para acá, si nosotros podemos hacer la estadística, vemos hay más mujeres que han surgido por la demanda a ser defensoras, muchas sin ni siquiera la capacitación suficiente para hacerlo. Es decir, acompañar a las víctimas, acompañar, por ejemplo, las marchas. Hemos visto como que mayor participación, inclusive en las madres de abril. Digo yo, ¿dónde están los padres de abril? Por el mismo hecho de que pareciera como que tenemos una visión diferente de la defensoría en estas situaciones, ¿verdad?, de mayor represión del régimen. La pregunta que me surgió en aquel momento cuando veía a las mujeres organizadas para defender los derechos de sus hijos, es el reflejo de la sociedad también donde existe un alto porcentaje de madres solteras. Y por lo tanto estamos viendo de que tenemos un problema profundo en donde la carga está en la mujer. Parir nuestros hijos, criar nuestros hijos, defender nuestros hijos. Son como que la tónica y como mujeres nos enfrentamos ante cualquier sistema para defender ese derecho. Me acuerdo muy bien cuando uno de los jóvenes caídos, creo que le decían el chino, y esa madre enfrente de esa caja fúnebre me impactó porque ella asumió una valentía y un poder que en ese momento uno como que todo el dolor de Nicaragua se sumaba en esa expresión de esa mamá que también levantaba la voz de su hijo caído. Entonces, creo que el despertar de las mujeres hacia la defensa de sus derechos, muchas necesitaríamos mucho más información para saber, bueno, cuál sería la mejor dirección para también poder protegernos, porque en eso para mí radica lo fundamental de la defensoría, saber defender derechos, pero también saber protegernos en contra de un régimen que no le importa hacer cualquier daño hacia este sector que para mí se ha manifestado de muchas maneras y que por lo tanto es un valor del sector de mujeres de Nicaragua que nos enfrentamos contra cualquier régimen también para defender nuestros derechos. Gracias, Wendy. Gracias, Dolén. Bueno, tenemos por acá con nosotros a Aida Carrión. Tal vez puedes activar ya tu cámara, Aida, y pues tu micrófono. Ella es hermana de Dina Carrión, asesinada en abril del año 2010. Hasta el momento sigue demandando justicia y en ese caminar y transitar por demanda de justicia ha luchado contra la impunidad de este femicidio de su hermana, ha llegado a la Comisión Interamericana incluso porque las puertas en nuestro país se han cerrado. Hoy la escuchamos unos minutos por acá en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aida, buenas tardes, bienvenida. Tenemos cerca de 5 minutos por acá. Ok, gracias. Agradezco la invitación del colectivo Nunca Más por esta interesante maratón virtual en este espacio donde conmemoramos el Día de los Derechos Humanos. Reciban un saludo cordial a todas las defensoras y defensores de los derechos humanos de las víctimas del pueblo de Nicaragua. Como víctima del flagelo del femicidio en la impunidad de mi hermana Dina Alexandra Carrión González, asesinada el 3 de abril de 2010, deseo agradecerles a todas ustedes el apoyo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las organizaciones feministas de Nicaragua, quienes nos han brindado el acompañamiento en esta larga y extenuante lucha por 10 años, 8 meses y 7 días hasta el día de hoy. Que su caso de denuncia por falta de acceso a la justicia se encuentra en la vía internacional, como bien tú lo dijiste, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Esta larga lucha contra las violaciones de nuestros derechos humanos, de acceder a una justicia pronta y oportuna, ha dejado como resultado la dolorosa muerte de mi padre, el señor Humberto José Carrión Delgado, quien paz descanse, quien luchó incansablemente recorriendo todas las instituciones gubernamentales para poder acceder a un proceso judicial en contra del femicida de Dina Alexandra.
y para que el Estado de Nicaragua restituyera la relación de su nieto con sus abuelitos maternos. Mi padre murió a consecuencia y víctima de esa extenuante lucha que todas las víctimas de Nicaragua sufren porque sus derechos son violentados, llevándolos a un desgaste físico y emocional, no mencionando lo económico, por ser sometidos a innumerables abusos y revictimización, recorriendo cada una de las instancias judiciales en Nicaragua. Por esta razón, el Estado de Nicaragua sigue comprometido no solamente con la familia de Dina Carrión, sino con todas las víctimas del pueblo de Nicaragua, mientras no se garantice la justicia del femicidio de mi hermana, mientras no se garantice la relación de su hijo con su familia materna, quien ha crecido todos estos años bajo la tutela del padre, quien fue acusado por el delito de parricidio por el Ministerio Público, a quien la Corte Suprema de Justicia benefició con un recurso de amparo, violentando los derechos tanto de la familia como de su hijo a conocer la verdad de cómo murió su madre. Agradezco en el nombre de mi familia el compromiso de todas las defensoras y defensores en la defensa de las violaciones de los derechos humanos por su permanente compromiso, por su ahínco en la búsqueda del goce de una vida libre de violencia, en la libertad, en la justicia y democracia, donde todos los individuos seamos iguales ante la ley, por permanecer denunciando cada vejamen que comete el Estado de Nicaragua, quienes ustedes también han sido víctimas, por brindar ese acompañamiento necesario a las víctimas, ya que a pesar de que el Estado de Nicaragua es miembro original de la Organización de Naciones Unidas desde el año 1945 y ha suscrito y ratificado los siguientes instrumentos mayores de derechos humanos, los cuales están contemplados en un amplio documento en el Poder Judicial, en la presentación de la Convención de Derechos Humanos, reconocidos por la Constitución Política de Nicaragua, lo cual no cumplen este compromiso, sino que se dedican cada día a violentar los derechos de las víctimas del pueblo de Nicaragua. Como familia, víctima afectada por tantas violaciones y pérdidas de nuestra familia y derechos humanos, nos hemos comprometido con otras víctimas de femicidio que como nosotros han recorrido la ruta de búsqueda de justicia. Por eso abrimos en nombre de mi hermana Permanecer en la Memoria, la Fundación Dina Carrión, que ayuda a los niños y niñas huérfanos de femicidio en Nicaragua. No me resta más que decirle que su incansable lucha en la Defensoría a través de todos estos años es valorada de manera especial por las víctimas del pueblo de Nicaragua, que somos las que hemos recorrido todas esas instancias y que han quedado grabadas en nuestros corazones y en nuestras memorias por ser víctimas de este Estado abusivo, por este régimen dictatorial que permanece esclavizando a nuestro pueblo. La defensora Dolén Miller mencionó a dos mujeres, a la ex comisionada mayor de la policía, Minta Granera, y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quienes fueron partícipes de la violación de los derechos del caso de mi hermana. Por ello, les quiero extender siempre mi abrazo fraterno y agradecimiento, Wendy, que ha sido una mujer que ha permanecido al lado de nuestra familia, doña Vilma Núñez, todas las mujeres del movimiento feminista. No tenemos palabras como expresar nuestro agradecimiento. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Que vivan ustedes las defensoras de los derechos humanos de Nicaragua. Gracias. Gracias, Aida, por ese mensaje. Gracias también a las defensoras, María Teresa Blandón, Dolén Miller, que nos acompañaron el día de hoy.
¿qué les puedo decir? Efectivamente que nos han quitado muchos derechos, incluyendo ese de la manifestación y de movernos por todas las calles, demandando justicia por las víctimas de la violencia, de los femicidios, de la discriminación. Y bueno, seguimos en pie de lucha.